Comenzamos hoy, estamos al 17 de marzo. Por lo pronto, dejen todo lo que no tenga que ver con el tema de esta semana. La evaluación la vemos ya que revisemos el tema de hoy y de esta semana. ¿Bien? Entonces, para que pongan atención acá, por favor. Estamos, entonces, decía yo, al 17 de marzo de 2025 en física biológica, que es una UEA exclusiva de la licenciatura en biología experimental. No está en el plan de estudios de ninguna de las dos ingenierías de ciencias biológicas, ni en bioquímica, ni en ingeniería bioquímica, ni en ingeniería de los alimentos. Desafortunadamente tampoco en las otras biologías, en biología general no está, en hidrobiología tampoco, y tampoco en la licenciatura en producción animal. Lo que a mí personalmente, como biólogo y profesional de las ciencias biológicas, me parece grave. ¿Por qué? Porque finalmente los seres vivos son seres vivos, están vivos, porque operan, funcionan debido a lo que se describe a través de la física, diríamos como los principios o leyes que gobiernan el universo, que regulan el universo, que hacen que el universo sea como es y no diferente. Comenzamos por la primera gran explicación de cómo funciona el universo, es la que hemos visto de esta manera. Tiene esta forma matemática, la escribimos como F subíndice G. Ayer la volvimos a ver, esta fuerza, que las fuerzas son las que mueven o cambian al universo, o aparentemente lo mantienen de alguna manera, pero luego cambian. Las causas son las fuerzas. La primera gran fuerza que describe el comportamiento del universo es la fuerza de gravedad, que depende de la materia que existe en el universo, cómo interactúa entre sí la materia. La medimos a través de la cantidad masa, pues le ponemos masa 1, masa 2. Es más, tan es así que alguien diga, profesor, pero es que hay más masas que... Aquí está la masa de las tortillas, la masa del pastel, pero hay más masas en el universo. Déjenme ver si lo encuentro aquí que sea relativamente rápido. ¿Quién planteó esa? ¿Quién fue? ¿Se acuerdan? ¿Quién la descubrió o quién la planteó de esa manera? ¿Quién fue? ¿Quién? Sin miedo. Fuerte. Newton. No el perro del niño del pelo parado. Jimmy Newton. ¿Cómo se llamaba su perro? Newton, ¿no? ¿No les tocó esa caricatura? No, ¿verdad? No, es desde Millennials eso. Existía en Nickelodeon, que ya ni existe, creo. Bueno, Isaac Newton, filósofo y matemático inglés, que en 1686 publicó en los principios matemáticos de la filosofía natural. Algunos dicen que en ese momento, algunos dicen que antes, que fue Nicolás Copérnico el que acabó con la descripción teísta del universo. Yo discrepo por varios motivos. Copérnico trabajaba para la iglesia de Roma, era burócrata, yo lo he mencionado. No hay evidencia que haya sido miembro de la jerarquía así
eclesiástica, que haya sido ministro de la Iglesia de Roma, de la Iglesia cristiana católica, pero sí trabajó para ella como burócrata, como abogado. En particular era canónigo. El canon son las leyes de la Iglesia católica, el canon. Y su libro de las revoluciones, publicado en 1543, está dedicado al Papa Pablo III. Lo dedicó al Papa y nunca tuvo ningún problema con la Iglesia. Es más, le pagaba a la Iglesia. Trabajaba para la Iglesia. Por eso fue en el siglo XVI, 1543. Esta ley, déjenme asomarme a ver quién está dando acá. Están arreglando la puerta. No conoce la pintura, es el pájaro herrero. El señor herrero, no el señor carpintero. Bueno, para que se reduzca un poco el ruido de allá afuera del ta. Bueno. Entonces decía yo, es 1543, siglo XVI, Copérnico plantea el universo heliocéntrico. La Tierra gira alrededor del Sol, no el Sol alrededor de la Tierra, básicamente. Siguiente siglo, siglo XVI, 1686, Newton publica en los principios matemáticos de la filosofía natural la primera ley que explica el movimiento de las cosas. Ayer la mencionamos, de inercia. La segunda ley del movimiento, que es la que explica el por qué a veces los objetos cambian su inercia. La inercia del reposo, no se mueve, no cambia su posición en el espacio, no cambia su posición en el espacio. ¿Qué requiere para que? Si cambia su posición en el espacio es porque algo la perturbó, y ese algo son las fuerzas. De ahí que plantea la segunda ley del movimiento, la que vemos desde la secundaria como F igual a M por A. Y que siempre que una fuerza actúa en una dirección y con una cierta magnitud numérica, pues siempre se expresa una fuerza igual, opuesta, de la misma magnitud, pero con sentido numérico, matemático opuesto. Si una es positiva, la otra es negativa. Eso en 1686. Y todo esto para poder explicar lo que no explicó Copérnico en su libro de las revoluciones de 1543, de por qué los planetas se mueven como se mueven. Finalmente Newton dijo que depende de las masas. Pero Copérnico había dicho que era el Sol, alrededor del Sol, ¿qué se encuentra? Primero, Mercurio. Mercurio, creo que el símbolo es así. Creo que así es Mercurio, más o menos. Luego Venus. O no sé si existe la Marte. No me acuerdo. Luego la Tierra. Y luego Marte. Y luego miércoles. No, y luego decíamos Júpiter. Entonces la Tierra, Marte, Júpiter. Y luego en tiempos de Copérnico hasta Saturno. Incluso en tiempos de Newton hasta Saturno. No sé cuándo sea más. En medio de Copérnico y Newton estuvo Galileo.
y Kepler. Kepler, por cierto, dijo que los movimientos o las órbitas no eran circulares, sino que serían elípticas. Y que eso provocaría que los planetas se movieran a veces más rápido, a veces más despacio. Eso que lo explicaría la segunda ley de Newton. Pero también esta ley que dice que aumenta la velocidad, que provoca un cambio en el movimiento, la distancia entre estos dos cuerpos. Pero ¿cuántos cuerpos astronómicos conocían y veían tanto Copérnico, Kepler, Galileo y Newton? ¿Cuántos hay ahí? ¿Cuántos? 6. El Sol, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter y Saturno. Y por cierto, si aquí estuviera la Tierra, pues resulta que acá hay otro. ¿Cuál es? La Luna. Entonces, ¿cuántos cuerpos son? 8, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Realmente, ¿cuál sería la ecuación de la fuerza de gravedad? No sería esta. Tendría que ser, para esto, tendría que ser F sub índice G igual a G por M1 por M2 por M3 por hasta M8. Entre, ¿cuál distancia? Todas. Entre todos. O sea, incluso ¿cuál sería la forma de la función de la ecuación? Ya está pelón hacerla. Quizá por eso, al final de la obra publicada por Newton en 1686, donde muchos dicen acabó, fundó la ciencia moderna después de Copérnico, Galileo y Kepler, al publicar las leyes de la dinámica, y acabó con toda la explicación teísta del universo. Al final de su obra dice, de 1686, aunque salió a la venta hasta las librerías, en Amazon, no era Amazon, en 1687. Este bello sistema del Sol, planetas y cometas solo puede proceder de la obra y dominio de un ser inteligente y poderoso. Y si las estrellas fijas son los centros de otros sistemas iguales, estos formados por el mismo sabio, deben estar sujetos a su dominio, especialmente porque la luz de las estrellas fijas es de la misma naturaleza que la luz del Sol, y la luz de cada sistema pasa por todos ellos. Y si los sistemas de todas las estrellas fijas debieran por su gravedad caer mutuamente entre ellas, él habría colocado esos sistemas a distancias inmensas entre sí. ¿Quién es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Decía una canción. Esa era. ¿Y quién es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Un cantante, creo que venezolano. Se llamaba esa canción. No, este no era venezolano, este era londinense. ¿Quién era él? Newton era teólogo, además de matemático, alquimista, astrónomo y no astrólogo. Entonces, ¿por qué le echa la culpa al otro, a su amigo imaginario? Porque incluso plantear la forma de la ecuación es complejo, y llevar a cabo las operaciones para calcular las fuerzas entre cada par. Está el Sol, que atrae a Mercurio, pero Mercurio atrae a Venus, pero a Venus también lo atrae el Sol. Pero como Venus está cerca de la Tierra y Mercurio y Venus atraen. Pero también está la Luna.
Entonces la Luna interactúa con la Tierra, pero también debe estar interactuando con Venus, que además, como después sigue Marte, Marte debe estar interactuando con todos los demás. Todos contra todos y arriba las manos. Ya, esta es la forma más simple para explicar la interacción gravitacional entre dos masas, dos cuerpos astronómicos. Pero en realidad las interacciones son múltiples. Newton se vio limitado en su capacidad como matemático para poder resolver el problema en su conjunto y terminó echándole la culpa al otro. De manera honesta, sincera. ¿Sí? Él seguía siendo un hombre creyente en el Dios de los anglicanos, de los cristianos anglicanos. Muy razonable. Posteriormente, con el desarrollo y el avance y la mejor comprensión para explicar esto, de hecho, desarrolló también Newton en esta misma obra, ya la mencioné, el cálculo diferencial o infinitesimal, que ayuda a resolver esa ecuación, al menos para cada par, aislándolos de los demás, resolvemos la ecuación para cada par de cuerpos. Lo hacemos por partes. Un poco como revisamos en este curso cómo funciona el universo con base en la comprensión de la física, de lo que describe la física. La primera gran explicación entonces de cómo funciona el universo, en su forma más simple, es esta. Cómo usarla de a poquito, poco a poco. Desde que iniciamos el curso de física biológica ya hace 2 meses, más de 2 meses, ya estamos por terminar el trimestre, pasamos a revisar la naturaleza de la materia desde un punto de vista físico, considerando que puede encontrarse esta materia e incluso en diferentes estados de agregación. ¿Cómo es la Tierra? Sólida. ¿Y esto que está aquí qué es? Tiene componentes con diferente agregación, a los que llamamos gases, y también líquidos, como el agua de los océanos, que por cierto, el agua de los océanos fue la que le permitió a Newton llegar a esto al estudiar inicialmente para el par Tierra-Luna. Porque él sí veía que dependiendo de la posición de la Luna y qué tan grandota o chiquita se veía, cuando la Luna se ve grandotota y alumbra el callejón, decía el poeta Chava Flores, era un músico y compositor mexicano. Cuando la Luna se pone grandotota como una pelotota y alumbra el callejón, el gato viudo. Ahí googleenlo. Bueno, Newton observaba que a veces la Luna se ve más grande y a veces más pequeña. Porque quizá a veces está más lejos, a veces está más cerca. Y eso se relaciona con el movimiento del agua en el río Támesis, que es donde está la ciudad de Londres. A esa altura del nivel del río, a lo que se le llama marea, de hecho no solamente el río, sino el río desemboca poco después de Londres, en el Océano Atlántico, entre el Mar del Norte y el Canal de la Mancha, The English Channel, le dicen los ingleses. Pues. Las mareas son el ascenso del agua, del nivel del agua, y el descenso del nivel del agua. Y Newton observó que había relación entre el movimiento vertical del agua, las mareas, y la posición de la Luna y el tamaño de la Luna. Es decir, su cercanía o lejanía estaría provocando cambio en el movimiento del agua hacia la Luna e incluso hacia el Sol. Dependía en realidad de la interacción de la Tierra con el Sol y de la Tierra con la Luna, cómo era la marea. Son las mareas las que le permitieron a Newton llegar a esto. Porque la Tierra, la roca sólida, es difícil ver cómo se mueva tan fácilmente.
Hay otros fenómenos, los sismos, pero ese es otro fenómeno, de otra naturaleza. Bien. La materia se puede encontrar en entonces diferentes estados de agregación y dependiendo de su estado de agregación es afectada por este tipo de fuerzas. Pero vimos la semana pasada, ustedes vieron, ahora si no es el carpintero es la alerta sísmica. Sí, ya mencionamos que la Tierra sí se mueve, pero por los sismos que tienen otra causa. Por cierto, es termodinámica, que también ya lo estudiamos. Pero mencionaba yo que la semana pasada observamos que el agua no solamente se puede ver perturbada en su movimiento por como lo estoy describiendo, y lo vio y describió Newton y hasta lo cuantificó por la fuerza de gravedad. Nosotros vimos que hay otras fuerzas que pueden perturbar al agua. Las fuerzas que también perturban, por ejemplo, la posición del papel cuando frotamos un globo de látex. E incluso si hacemos la actividad de manera cuidadosa y adecuada, podríamos ver que también frotando a la copa se le pega el papel a la copa de vidrio. Y vimos cómo el vidrio y el látex se atraen. Y esa fue la fuerza eléctrica o llamada aparentemente electrostática, que dijimos que tiene esta forma. La fuerza es proporcional a lo que le ponemos a veces, quizá ya lo tenga la materia, que serían las cargas, que dijimos que había de dos tipos: resinosas y vítreas, o negativas y positivas, que por cierto vimos posteriormente que pueden estar en un mismo objeto, en las pilas, en las baterías, pero que van de a pares. Una pila no funciona solamente con un solo elemento químico o un solo compuesto químico. De hecho, esa es su tercera evaluación. Tuvieron que usar, o van a tener que usar, al menos dos elementos de los que están allá en la tabla periódica. ¿Y ya vieron cuáles son? ¿Ya vieron dónde se encuentran en la tabla periódica y cuáles serían sus diferencias? Porque esa es la información que necesitan para poder interpretar lo que van a hacer. Donde vemos que las cargas sí se mueven. Y esa perturbación o movimiento se debe a la fuerza, pero también es proporcional, igual que en el caso de la gravedad, lo vimos, al cuadrado de la distancia. Y esta semana comenzamos a ver otro fenómeno, otra fuerza que perturba la posición o la inercia de la materia, pero que no depende de que la frotemos. Bueno, aparentemente. Esa la produce, mencioné, algunos compuestos que están formados o conformados por hierro. No F subíndice E mayúscula, sino FE en la misma línea. FE, F mayúscula, E minúscula. Viene de la palabra ferrum, hierro en latín. Ferrum o hierro. De hecho, a estos materiales les llamamos materiales ferrosos. No herrosos, ferrosos. Por cierto, quienes trabajan el fierro, ¿cómo les dicen? Como el señor que está allá de martillazos. Pero no es madera, no es carpintero, es... ¿Cómo? Son los herreros, porque trabajan el hierro. No necesariamente porque hagan herraduras, pueden ser herraduras y el caso es que hay caballos, pero como normalmente ya no andan, mucha gente ya no anda en caballo, o a caballo más bien. Ya poco hacen los herreros eso, hacen estructuras como estas, ¿sí? De hierro. Y es más, yo ayer traje estos pequeños fragmentos, es más, les prestaban por ahí el material, les prestaban algunas cositas largas blancas, ¿sí?
A ver, saquen las de la palangana, las cositas largas blancas. Les dieron 2, son largas. Hoy en día, pues este también es largo. A ver si pueden hacer esto que voy a hacer yo con una de ellas. ¿Sí? Si se queda, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿O no mucho? Esa no tanto, pero sí. Ah, una sí y la otra no. Ahora, mencioné yo que algunos compuestos de hierro o ferrosos, de hecho algunos que tienen hierro y oxígeno en proporciones variantes, por eso le pongo Fe subíndice N o subíndice M. Algunos de estos pueden provocar que atraigan, jalen, perturben, muevan. Aquí tengo un clavo, los clavos son de hierro. Si yo tomo el clavo y lo pongo aquí, no se queda como este que sí se quedó acá. Aquí está mi clavito. Pero si le acerco uno igual a este de acá, si lo acerco sin tocarlo, veo que lo puedo perturbar, diríamos mover, que en lugar de que esté en reposo empieza a presentar cierta cambio de posición en el espacio, en este caso sobre la mesa. ¿Traen algún clip, grapa o algo por el estilo? Algo de hierro que tengan por ahí. Pónganlo en la mesa, tomen esa barrita blanca que les dieron y sin tocarla, solamente acercándola, vean más o menos a qué distancia lo perturban. ¿A qué distancia lo perturban? Hay que reducir R para que se produzca la perturbación. Mencioné que este tipo de observación o fenómeno, la observación de este fenómeno se hizo inicialmente en la región de Magnesia, cerca del mar Mediterráneo, en Europa, en la región helénica, donde vivía la cultura, donde se desarrolló la cultura griega o helénica. Y es por eso que a esto le llamaron, a este tipo de perturbación, se llama F, es una perturbación, es una fuerza. Como la observaban magnesia, le llamaban magnética, le ponemos F subíndice M, y vemos que es proporcional a la distancia. Si lo cuantificamos, vamos a ver que también es cuadrático, como la fuerza eléctrica y como la fuerza gravitatoria. Pero vean si tienen algún otro metal. Ahora que trajeron para su evaluación cobre, yo aquí tengo un fragmento de alambre de cobre. Si acerco este material que produce este tipo de perturbación, como los óxidos de hierro encontrados en magnesia, voy a ver que aunque lo acerque, incluso aunque lo ponga encima, no perturba la posición del cobre. Tampoco lo hace con el zinc. Esta es una laminilla de zinc. Tampoco. Vamos a ver, hierro. ¿Dónde está la tabla periódica? ¿Qué decíamos luego? El cobre. Luego el zinc. El aluminio. Tampoco. ¿Alguien trae dentro de usa algún accesorio de joyería? Una pulsera, un arete. A ver, les dijeron que es de oro, tal vez. Acérquenle la barrita y van a ver si les vieron la cara. Quizá les dieron hierro por oro, hierro dorado. De hecho, hay un óxido de hierro que normalmente los óxidos de hierro, pues los vemos aquí en las bancas que ya están medio oxidadas, que son de hierro. Cuando el hierro está oxidado en cierta proporción, cambia su color
a un color rojizo café. Los óxidos de hierro más comúnmente conocidos son cafés. Algunos, la tonalidad del café tiende hacia el amarillo, más que hacia el rojo, y entonces se ve hasta dorado. Ese óxido de hierro, en la mineralogía se le conoce como ferrita. Esa ferrita, u óxido de hierro, le llaman el oro de los tontos, porque tiene el mismo color que el oro. Mucha gente lo confunde y dice, ¡ay, encontré una pepita de oro! No, pues era una pepita de esas de semilla. No, no es oro. ¿Cómo identificarlo? Si tomamos un material que presenta el fenómeno de que se observó en magnesia, se llama magnetismo, es el magnetismo. Y perturba su posición si se le pega o lo mueve, entonces estamos viendo la fuerza magnética del material magnético del óxido de hierro que perturba a la pirita, y entonces se hierve. No es oro, porque el oro no es perturbado por estos óxidos de hierro que presentan fuerza magnética. Ahora, el hecho de que todas estas tres perturbaciones o fuerzas, cuando las graficamos, fuerza, no importa si es la fuerza gravitacional, si es la eléctrica o la magnética, contra la distancia, vamos a ver que toma esta forma, aumenta, no, más bien, se aumenta cuando aumenta, sí, a ver, no es cierto, es al revés. Acá está borrado, siempre lo pierdo ahí. Para que aumente la fuerza, tiene que disminuir la magnitud de R. Quiere decir que la gráfica es así. Y no es lineal, no es una línea recta, es una curva. Como si fuera una pendiente de una montaña, de una colina. Es por eso que a esto se le llama campo. Y entonces hablamos del campo gravitacional, del campo eléctrico y del campo magnético. El campo es la variación gradual de la magnitud de la fuerza en función de la distancia, tanto para la presencia o influencia de una masa sobre otra a través de la fuerza de gravedad, o de la carga de un material con carga eléctrica respecto a otro, sería el campo eléctrico, o incluso cuando tenemos un óxido de hierro que perturba materiales de hierro o férricos o ferrosos, le llamamos entonces campo magnético. ¿Qué es el campo magnético? Es la tendencia de la forma que toma la variación numérica de la fuerza respecto a la distancia cuando hay masas, fuerza gravitacional, cuando hay cargas, fuerza eléctrica, cuando hay magnetismo, fuerza magnética. Pero ¿qué es lo que, en el caso de la fuerza gravitacional, es la materia en sí, la masa de la materia, la que provoca la fuerza? Newton diría aquí, bueno, si la fuerza es proporcional a la cantidad de materia, pero ¿por qué los planetas se mueven alrededor del Sol y no el Sol alrededor de los planetas? ¿Mande? Tiene la mayor masa. Incluso, ¿por qué la Luna gira alrededor de la Tierra y no la Tierra alrededor de la Luna? Porque en ese par la Tierra tiene mayor masa. Esta comprensión de cuál se mueve respecto al otro no la describe Newton en esta ecuación, sino que tuvimos que esperar al Annus Mirabilis de 1915
año en el cual, reflexionando sobre este fenómeno, Albert Einstein explicó que lo que hacen las masas es perturbar el espacio, como si el espacio tuviera una especie de tejido o malla. Es un concepto, vamos a decir, un tanto imaginario, pero que se comprueba a través de la variante del campo. Tomen ustedes una tela elástica, como licra puede ser, extiéndanla, hagan este sí háganlo en casa, ¿sí? Inviten a sus cuates, que sean 5 por lo menos, para que se pueda hacer bien la actividad. ¿Por qué 5? O al menos 3. Necesitaríamos 2 manos para sujetar las esquinas de un lienzo de licra. Tendría que ser no de 2 metros, porque no tenemos los brazos tan largos, 1,5 metros más o menos, de lado, un cuadrado de 1,5 metros. Una persona lo sujeta en 2 esquinas, otra persona lo sujeta en otras 2 esquinas, y la tercera persona toma una pelota de masa M, cuya masa sea diferente a la de otra pelota, como la de ping pong, hay de masa M, pero diferente. Fíjense que en este caso ambas, bueno, si la tiene a la mesa, si no la tiene a la mesa, no. A ver, más o menos su propiedad de colisión elástica es parecida, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia? Incluso su magnitud espacial es parecida, la diferencia es la masa. Más masiva la de golf, menos masiva la de ping pong. ¿Qué sucede si ponemos las 2 masas en ese lienzo de licra? Se va a curvar, van a perturbar la horizontal del lienzo. Si ponemos por separado cada pelota, pues ¿cuál de las 2 perturbaría o modificaría más al lienzo de licra? ¿La de golf o la de ping pong? Un poco como lo vimos cuando pusimos las pelotas sobre el agua. En la superficie del agua, el espejo del agua sería equivalente a la superficie de licra. Vimos que ahorita no traje la de squash, pero mientras que la de ping pong flotaba muy en la superficie, se hundía una parte muy pequeña de la pelota de ping pong, la de squash se hundía más, diríamos que perturbaría más al agua, mientras que la de golf se fue hasta el fondo. ¿Cuál de las 2 pelotas por separado, de manera individual, perturbaría más el lienzo, hundiría más el lienzo? ¿Cuál? La de golf, la que tiene mayor masa. Entonces, a través de un ejercicio matemático, que fue lo que hizo Einstein, postuló que las masas perturban ese tejido del universo, del espacio, y esa perturbación es proporcional a la masa. Esa perturbación sería el campo, solo que en la ecuación de Newton se dibuja un poco diferente, de Einstein. En el caso de Einstein, la perturbación se dibujaría así: F contra R. De modo que, pero además sería de esta manera, donde aquí estaría la masa. Y este sería el campo, sería como una especie de el embudo que se forma cuando la masa interactúa con ese tejido y entonces provoca la perturbación. ¿Y qué sería la fuerza? La fuerza en realidad sería la pendiente. M sería igual a la fuerza gravitacional real. Y entonces, ¿qué ocurre cuando pongo estas 2 masas? Esta perturba más, se hunde más. ¿Y qué ocurre con la de menor masa? Pues se iría
se precipitaría, gravitaría, se caería hacia el pozo de la mayor masa. Pero como este podría tener su movimiento previo independiente, pues quedaría atrapado orbitando alrededor de la masa mayor y no al revés. Bueno, este es en el caso de la fuerza de gravedad, la fuerza gravitatoria. Algo equivalente ocurre con las otras porque finalmente se manifiestan matemáticamente igual. Por eso es que podemos imaginar el campo gravitacional también como algo así, de esta manera, y por lo tanto el campo eléctrico y el campo magnético igual. Pero mientras que en el caso de la fuerza de gravedad son las masas, en el caso de la fuerza eléctrica, ¿qué son? Las cargas. ¿Qué diferencia hay entre los 92 elementos químicos naturales más los sintéticos que aparecen en la tabla periódica que tenemos aquí en el aula de laboratorio? ¿Por qué el hidrógeno tiene un número arriba a la derecha? ¿Cuál es? A los que están más cerca de la tabla, a lo mejor si lo ven, los que están más lejos, vayan al oftalmólogo. Si es que no lo ven nítidamente. ¿Sí? ¿Cuál es el número? 1, sí. Por favor, lenguaje, no solamente lenguaje corporal, sí, también lenguaje oral. Escrito ya está. ¿Bien? Entonces, 1. El que está a la derecha del hidrógeno, ¿cuál es? Exactamente a la derecha del hidrógeno. No arriba, no abajo. ¿Cuál es? El helio. ¿Cuál es el número arriba a la derecha? 2. El que está debajo del hidrógeno, litio. ¿Cuál es el número arriba a la derecha? 3. Luego a la derecha del litio, berilio. Número 4. Luego a la derecha del berilio, número 5. Luego del boro sigue a la derecha el carbono, el número 6. Luego nitrógeno 7, oxígeno 8, flúor 9, neón 10. ¿Y esos números a qué se deben? Le llamamos el número atómico. ¿De dónde sale el número atómico? De la característica de que toda la materia tiene cargas. Las cargas positivas de los elementos químicos se ubican en una región de cada partícula de ese elemento químico. La partícula es postulada en 1806, creo, por Robert Dalton en la Nueva Filosofía Química. Le llamamos la teoría atómica. Aunque Dalton no conoció esa partícula porque esa cosa con carga positiva, porque eso se descubrió después. Primero Dalton tuvo que proponer la existencia de los átomos como componentes elementales de la materia. Los óxidos de hierro están formados por dos elementos atómicos, el hierro y el oxígeno. ¿Cuál es la diferencia entre el hierro y el oxígeno? El hierro, cuando está solo es un gas. Yo el hierro. Toc, toc. Fue dislexia química de mi parte. El oxígeno cuando está solo es gas. El hierro cuando está solo es un sólido. En la agrupación de la tabla periódica, la cual se da en la segunda mitad del siglo XIX, por supuesto, primero tenía que plantearse la teoría atómica y luego organizar los átomos elementales. Mendeleev los organiza por familias, basado en su masa, pero también en sus propiedades eléctricas. Si no existiera la teoría eléctrica, la explicación de la electricidad, Mendeleev no podría haber propuesto esta organización de los elementos químicos. Muchos de los elementos químicos ya los conocía Newton como alquimista, e incluso desde la antigüedad los alquimistas egipcios, fenicios,
babilonios los conocían, incluso los alquimistas chinos también los conocían, incas, mayas, teotihuacanos los conocían. Conocían el oro, conocían el cobre, conocían el hierro. Algunos aprendieron a purificar y a manipular estos elementos mejor que otros. En el caso del continente América, de nuestro continente, el continente americano, como que les gustó más manipular el oro y el cobre, la plata, como elementos solos, purificarlos y usarlos, que el hierro, por ejemplo. En cambio, el hierro lo desarrolló más en Eurasia, principalmente. Usaban el cobre, pero prefirieron luego mejor usar el hierro para hacer herramientas. Por eso son herramientas y no cobremientas. ¿De dónde viene herramienta? De hierro. Las herramientas preferentemente se hacen con hierro. Aunque los egipcios hicieron toda su civilización, sus ciudades, sus templos, las pirámides las hicieron con herramientas de cobre, martillos de cobre, cinceles de cobre. Quizá por eso luego los romanos les ganaron y los conquistaron, porque los romanos manejaban mejor el hierro que el cobre. Entonces, el dominio de la manipulación de la materia ha permitido a algunas sociedades a desarrollar habilidades y conocimientos distintos a otras. Pero estábamos tratando de contestar por qué son diferentes los elementos químicos y por qué están organizados de esa manera. Están organizados de esa manera porque son diferentes. ¿Por qué son diferentes en sus propiedades eléctricas? Los mejores elementos conductores, no electrostáticos, sino electroconductores, ¿cuáles son? Los que se parecen entre sí en el sentido de que son sólidos, brillan a la vista cuando son iluminados por la luz, son brillantes, les llamamos metales. En cambio, el carbón normalmente es oscuro, no refleja mucho la luz del sol, el fósforo tampoco, el silicio tampoco, el azufre pues, no, son rocas o piedras amarillas que no son brillantes. Bien. El plomo tampoco. ¿El plomo dónde está? Debajo del fósforo, por ejemplo, ¿sí? Aunque el plomo parece un metal, no es brillante. O sea, hay propiedades diferentes. Los metales, curiosamente, aunque los frote, no se van a pegar al látex, por decir algo. No. Y por el contrario, si yo intento usar látex, un material derivado de látex, para conducir electricidad, para hacer una pila, ¿usaban látex para hacer su pila? No. Los elementos que mejor se quedan con las cargas eléctricas son los no metales. Los elementos que mejor dejan pasar las cargas eléctricas son los metales. La semana pasada cerramos con la ecuación de fuerza eléctrica o voltaje, ¿sí? La ecuación de Ohm, que es la que dice que la fuerza eléctrica o potencial eléctrico, la fuerza potencial eléctrica o la energía potencial eléctrica es proporcional a la corriente eléctrica, la corriente de cargas, multiplicada por la resistencia del medio a permitir el paso de las cargas. Bueno, la R principalmente está en los no metales, la I está en los metales. Eso nos explica la electricidad. Las partículas que tienen carga eléctrica, mientras más carga eléctrica tengan, van a ser mejores conductores. ¿Cuáles tienen mayor cantidad de cargas eléctricas? Los que tienen más, el número atómico más grande. El número atómico nos dice cuántas cargas tienen.
y están ubicadas en una posición en la estructura del átomo. Le llamamos el núcleo. Eso se descubrió a finales del siglo XIX. A mediados en la segunda mitad del siglo XIX es cuando, creo que es Thomson, descubre al portador de la carga eléctrica resinosa o negativa, que es el primero que se descubre, el primer portador de electricidad. Quizá por eso le llaman electrón, que es el que porta la carga negativa. Posteriormente, Thomson fue el que descubrió el electrón. Thomson. Rutherford descubre la partícula portadora de la carga positiva, el protón. Sí, pues invertí también, como invertí hace rato el oxígeno y el hierro. Entonces, pero eso es la electricidad. Eso es la electricidad. ¿Qué es el magnetismo? Que se presenta o se observa fácilmente en compuestos de hierro, no en cobre, no en aluminio. Inicialmente es una propiedad que parece ser exclusiva del hierro. Y en otro lugar donde se observa el mismo fenómeno que en magnesia, aunque nos enteramos después y por eso no le cambiamos el nombre, ya le llamábamos magnetismo. Sin embargo, esa otra sociedad que observa también el magnetismo le encuentra un uso. Encuentran algunos fragmentos de óxido de hierro, piedritas rocas, que cuando están aguzadas, están alargadas, porque pueden tener rocas medio esféricas, otras totalmente amorfas, otras quizá más elongadas, casi como agujas. Y algunos minerales forman agujas, forman cristales. ¿Sí? Cuando esos cristales son alargados y son de óxido de hierro y presentan esta propiedad de que se le puede pegar a otro fragmento de hierro puro o purificado, y ese lugar fue China. En China encontraron que iban a hacer lo siguiente: tomen ustedes el cristalizador que les dieron, pónganlo sobre la mesa pero al revés, con la base hacia arriba. Bien. Tomen alguna de las dos barras blancas que les dieron y coloquen la barra encima del cristalizador, no en el centro, un poco hacia la orilla. ¿Sí? Déjenme ver. Para que se vea a cuadro, dicen en la televisión o en el cine, que salga a cuadro. Aquí está el cristalizador, aquí está la barra magnética. La voy a poner aquí así. La pongo inclinada respecto a la mesa. ¿Qué ocurrió? Que te quedes así. Ah, ¿cómo eres necia? ¿Qué está pasando? Yo no la muevo. Se mueve sola. Magia, brujería, quémenlo. A ver, fíjense, esta punta tiene una mancha, esta punta no tiene mancha. Una punta está manchada, la otra no. Voy a poner la mancha apuntándome hacia mí y se aleja. Voy a invertirla, voy a poner el extremo no manchado hacia mí. Cuando pongo el extremo manchado hacia mí, se me voy a decir en el sentido de las manejillas del reloj. Diríamos como hacia la derecha, el extremo manchado. Cuando pongo el extremo manchado hacia mí, veo que se mueve en contra de las manecillas del reloj, como hacia la izquierda, vamos a decir. Ahora, préstame la otra. A ver, la manchada está hacia acá, se aleja. Ahí está, la manchada está hacia acá, la voy a poner acá. Ahí está. Esta otra barrita, ya encontré este extremo,
se aleja. El otro extremo se me acerca. Entonces la que se comporta como aquella en el extremo manchado sería este extremo. Ahí está. Voy a poner este extremo que se comporta como el manchado de este y los voy a acercar. ¿Qué pasó? De entrada se mueve y además ya probé que sí es magnético porque atrae el clavo. A ver, ahí está. En este caso no me fijé cuál puse. En este caso la fuerza, ¿cómo fue? Atractiva. En este caso, ahí. A ver, ok, estás ahí. Ya te vi, ahí te quedas. Me acerco por acá. Y la empujó, fue repulsiva. Pero mientras que un lado lo atrae, al otro lado lo empuja o lo repele. El detalle de estas dos es que a diferencia de lo que son cargas eléctricas, las cargas eléctricas, estas sí las puedo separar así, y así van a presentar atracción. Si pongo una así y otra así, van a presentar repulsión. Incluso si lo pongo así y así, van a presentar repulsión. Pero las puedo tener por separado. De ahí que existan lo que mencionamos como las cargas positivas, a las que llamamos cationes, y las negativas, aniones. Y las podemos separar. En cambio, si ustedes no lo hagan, porque se las van a cobrar, si tomaran cualquiera de estas barras y las cortaran a lo largo por la mitad, no se quedarían por un lado con una, vamos a decir, negativa y la otra positiva. No. Al cortarlas, el extremo de cada una vuelve a expresar, digamos, las dos cargas, pero ya no le llamamos cargas. Ahora, ¿por qué la barra se orienta en una posición? No importa dónde la pongan, no importa cómo la coloquen ustedes. Lo que necesitamos es que la fricción del material magnético no sea muy grande con el material donde lo estoy colocando, porque entonces la fuerza de fricción se opondría al movimiento de la barra. Un poco como si estas barras que también se comportan como magnéticas porque se le pegan al hierro, pues alguien diría, bueno, si la pongo yo aquí, debería girarse. Fíjate, ¿por qué no lo hace? Porque la superficie está interactuando por fricción con la mesa. Entonces es más grande la fuerza de fricción que la fuerza magnética. Yo, no importa cómo la ponga, se va a quedar siempre en la misma posición por fricción. Aunque esta misma está teniendo la misma interacción con cualquier otro material magnético. Aquí, vamos a poner así mejor acá, en la mesa. ¿Lo atrae? Sí. ¿Lo atrae? No, ¿verdad? Lo empujó. Estas dos también tienen una y otra. Ayer lo puse como pez, ¿no? Puse las pez. Las pez no es por partícula, es lo que le llamamos polos. ¿Por qué polos? Lo que descubrieron en China fue que esos óxidos de hierro alargados, si ese cristalito de hierro lo ponía en una superficie que fuera poco friccionante, ¡pum!, se orientaba como le llamamos agitador magnético a esas barras blancas. No importaría cómo pusiéramos esa aguja de óxido de hierro, siempre se orientaría igual. Y si yo además me acuerdo que estudié la astronomía y conozco los planetas y las estrellas y las constelaciones, y observo que uno de los extremos de esa barra magnética siempre va a apuntar a donde se encuentra la estrella, que es la cola de la Osa Menor. ¿Cuál es la estrella que está en la punta de la cola de la Osa Menor?
movió la cámara, se inclinó. Y fue por gravedad. Parece que está muy endeble ese soporte. ¿Cuál es la estrella que está en la punta? A ver, googleenlo. La estrella que está en la punta de la cola de la Osa Menor. ¿Cuál es? Si como biólogos deben saber algo de astronomía. Como biólogos. La Polaris se llama, la estrella polar. ¿Por qué polar? Porque está en el polo norte. Uno de los extremos de las barras magnéticas, a las que también llamamos imanes, y no porque sean líderes religiosos islámicos o musulmanes, sí, el imán es el líder espiritual del Islam. Apuntan siempre al polo norte geográfico de la Tierra, el cual identificamos por la posición de la estrella Polaris. Entonces, el otro extremo, ¿hacia dónde apunta? Pues para el otro lado, hacia la Cruz del Sur, que no la podemos ver porque está del otro lado, la Tierra que sí es esférica. Eso desmiente totalmente todas esas mafufadas conspiranoicas de los terraplanistas. Entonces tenemos aquí el polo sur. Entonces ya identificamos a los causantes del magnetismo o de la fuerza magnética, son los polos, y como en la electricidad hay dos cargas, positivas y negativas, antiguamente resinosas o vítreas, en el magnetismo hay dos polos que son el norte y el sur. El polo norte en el material magnético, en la barra magnética, en el imán, es el que apunta hacia el norte, así le damos el nombre del polo al que apunta. ¿Sí? Aunque eso sería contradictorio, porque si lo está apuntando es porque lo está jalando. Y el magnetismo opera como la fuerza eléctrica, a diferencia de la fuerza gravitatoria, porque dijimos que la fuerza gravitatoria siempre es atractiva, siempre es de atracción. Dijimos que la fuerza eléctrica, ¿cómo es? Puede presentar dos comportamientos: atracción o repulsión. Atracción cuando las cargas son diferentes, repulsión cuando las cargas son iguales. El magnetismo se comporta igual. En cada barra magnética hay dos polos, un norte y un sur. ¿Cómo los identificamos? Pongámoslo en alguna superficie no friccionante. Con estos no se puede. Estos imanes son los que se usan en las puertas de los refrigeradores. De ahí los saqué y ya me vio mi esposa, ¿no es cierto? No las tenemos hace muchos años. Las venden en donde venden material para reparar refrigeradores. Los imanes para refrigerador, les dicen, no, para puerta de refrigerador, no para poner las tareas y los recados, no, que son del mismo tipo. Tienen dos polos y los podemos identificar. Si trato de juntarlos, pues si se fijan, si trato de juntarlos, los polos están no en los extremos longitudinales de la barra, sino a ambos lados a lo largo de la barra. Pongo y si lo acerco así, si trato de juntarlos, siempre lo empuja hacia un lado. Los puedo juntar de esta manera, pero no los puedo poner en paralelo porque se empujan. Si lo volteo, ya quedaron juntos. El polo norte de uno con el polo sur del otro, y el polo norte de la izquierda con el polo sur del de la derecha. Bien. Si los volteo, pues ya no los puedo juntar. Ayer lo intentaste hacer y verá que no se puede. Es una fuerza poderosísima. Sí, pues estoy teniendo que usar las dos manos y a fuerza, pero si lo suelto tantito, luego regresan a la posición en la que naturalmente se une el polo norte de uno con el polo sur del otro, y todos tienen los polos norte y sur. La diferencia es que mientras que en el caso de las cargas eléctricas
puedo separar las cargas y llamarlo, a veces le llamamos a los cationes y a los aniones cuando nos referimos a los electrodos de una pila, por ejemplo, le decimos el polo positivo y el polo negativo. O sea, tomamos las palabras del magnetismo para llamarle a los electrodos el polo positivo y el polo negativo de la pila o de la celda. Voltaica le llamamos, porque produce voltaje, fuerza eléctrica. Mientras que los polos eléctricos los puedo separar físicamente, tenerlos por separado, positivos nada más y por el otro lado negativos nada más. Eso no puede ocurrir, nadie ha podido encontrar, y miren que se han devanado el CESO y han probado 1000 métodos experimentales. No hay ningún físico o física hasta ahorita que haya demostrado que haya podido tener monopolos magnéticos. Esos eran monopolos eléctricos. ¿Existen? Sí. Monopolos magnéticos no se han encontrado. Se puede plantear matemáticamente su existencia, pero no es más que una hipótesis. Porque no importa que los partamos infinitamente en pedazos pequeños, cada pedazo pequeño va a tener siempre un polo negativo y un polo positivo. No, un polo norte y un polo sur. Otra vez me emocioné y luego por eso me equivoco. Un polo norte y un polo sur. Siempre vienen como dipolos, decimos. Los magnéticos siempre son dipolos. Los eléctricos solo cuando están juntos, por ejemplo, en un compuesto químico. Por ejemplo, si juntamos litio con flúor, uno se va a comportar como positivo y el otro como negativo en lo que sería el compuesto de el fluoruro de litio. Lo interesante es que si los pongo en agua, se separan. Le llamamos heterólisis. Y tenemos por un lado el litio como positivo y el flúor como negativo. Le llamamos catión litio, anión fluoruro. Bueno, eso en el magnetismo no puede existir. Me voy a quedar aquí para que entonces ustedes identifiquen en las y traten de medir. Tienen una regla por ahí que no sea metálica de hierro, porque entonces se le va a quedar pegado el imán. Puede ser una regla de aluminio, de madera, de plástico, porque el plástico no se puede magnetizar. Las resinas no se pueden magnetizar, las resinas orgánicas de carbono. El cobre, a veces, cuando algunos metales no magnéticos como el fierro, decimos que no son ferromagnéticos. Hay diferentes formas de manifestación del magnetismo. El magnetismo es solamente un tipo de fuerza, la fuerza magnética, que se puede presentar de manera diferente en diferentes compuestos o elementos químicos. El que se presenta siempre en los compuestos que tienen hierro se llama ferromagnetismo. A veces algunos compuestos o minerales que no contienen hierro, pero sí otros metales o incluso hasta no metales, les hacemos algo en su estructura íntima, decimos estructura atómica, ¿sí? Podemos lograr que se comporten como imanes. Manifiestan fuerza magnética, pero es una fuerza magnética que le estamos poniendo, le estamos induciendo, se llama inducción magnética. Normalmente cuando los ponemos en un campo magnético muy grande, muy fuerte, y entonces momentáneamente se van a comportar como imanes, como magnetos también le llamamos. No estoy hablando de personajes de cómics, ni de películas de sagas como los X-Men. Por cierto, ese es puro cuento. Ya llega el momento del destructor de ilusiones. ¿Cómo se comporta la fuerza magnética? Por cierto, también depende de una constante magnética, acaso índice M, que podemos calcular despejando y midiendo fuerzas, por ejemplo, de cosas a las que le hagamos manifestarse magnéticamente. Bueno, ¿de qué depende? De la distancia. A mayor distancia, menor fuerza magnética, disminuye.
¿Podría Magneto perturbarlos a ustedes si está así de lejos? No. Tendría que acercarse, reducir la distancia para que perturbe a alguien. Entonces, con que se alejen de ese cuate, a veces es medio tóxica su relación, ya no les va a perturbar nada. Bueno, entonces, es ahí donde la ciencia destroza la fantasía. Por eso a mis hijas no les gusta que las acompañe al cine. Ay, papá, ya cállate. En fin, bueno. Entonces, por eso me dicen el destructor de ilusiones. Podemos inducir magnetismo en algunos materiales como clavos que no, o agujas. Ayer les dije que trajeran una aguja de hierro o de acero. El acero es una aleación que tiene hierro. Bien, lo que van a hacer es tomar una de las dos barras magnéticas, van a tomar la aguja, una aguja, y con uno de los dos polos, lo van a frotar varias veces en un sentido. Van a poner un poco de agua en el cristalizador, porque les digo nada más un cristalizador. Y la tapita de plástico que les dije que trajeran, la van a poner a flotar encima del agua. Y van a colocar la aguja frotada encima de la tapa. Al haberle frotado con un polo, lo que hemos estado haciendo era los átomos que conforman de hierro, que forman parte de la aguja, a nivel atómico los estamos orientando en la aguja, de modo que se comporten como si cada poquito de aguja fuera un imán. Y entonces todo en su conjunto a lo largo, la aguja se va a comportar como un imán. Es como se fabrican las brújulas. Yo puedo también tomar una brújula, acercar mi barra magnética e identificar cuál de las dos, dependiendo a cuál empuje o a cuál jale. ¿Bien? ¿Y esto por qué funciona así? Pues es que siempre apunta hacia el polo norte terrestre. Por cierto, según esta brújula, el polo norte es para allá. Hacia allá apunta el polo norte. Déjenme ver. Pero siempre hay que hacerlo alejado de cualquier material. Si yo me acerco a la mesa, entonces la aguja de la brújula se va a orientar, porque es un imán, es una barra magnética, y entonces se va a pegar, se va a orientar hacia el material férrico. Por eso las charolitas o las cajitas donde se hacen las brújulas suelen ser de zinc. Ya vemos que el zinc es magnético. Hola. ¿Sí? Por no fijarme. Por eso tiene el protector. Tiene aquí un protector que es deformable. No usen de acrílico, porque el acrílico es indeformable. ¿Sí? Si se les cae, entonces adiós pantalla o algo por el estilo. Por eso siempre hay que ponerles de los de silicón o cosas por el estilo. Bueno, aprovecho para despedir la grabación del día de hoy, después de este impactante final por colisión gravitacional. Entonces, hemos visto hoy la semejanza entre... ¿Sí estaba así? Sí estaba así. Entre la fuerza magnética, la fuerza gravitacional, la fuerza eléctrica, la fuerza magnética y sus diferencias. Y con esto terminamos hoy la grabación.